me acordé también. Entonces, bueno, no Listo, sé, me ahí está dices. grabando. Listo. Bueno, entonces, evolución estelar. ¿Cierto? ¿Qué es la evolución estelar? El término evolución es un poquito complicado, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados al término evolución en biología, pero en este caso se refiere como a las etapas por las que pasa una estrella, ¿cierto? Desde que nace hasta que muere, también tomándolo como en términos no tan literales de vida y muerte, ¿cierto? Porque obvio no son seres vivos, son, ¿qué son? Vamos a ver. Listo, entonces la evolución estelar se divide más o menos en estas 4 etapas. La etapa de protoestrella, que es la primera etapa de una estrella, que es solamente cuando está en un conglomerado de gas ahí reunido, ya vamos a ver en más detalle. Está la estrella de secuencia principal, que es la etapa más larga de la vida de una estrella. La etapa de gigante o supergigante, eso depende de su masa inicial, y su muerte, que también vamos a ver que digamos que hay varios destinos finales para las estrellas de acuerdo a su masa. Entonces, vamos a ver qué es la primera etapa, que es una protoestrella. Básicamente una protoestrella es una acumulación de gas y polvo que se da en zonas de formación estelar, como por ejemplo nebulosas. Entonces, digamos que este gas, por determinado suceso, empieza a colapsar sobre sí mismo. Entonces, empieza a calentarse en su centro. Este proceso puede durar mucho tiempo, puede durar millones de años, es un proceso bastante lento. Entonces, solamente hasta que en su centro se empieza a hacer fusión nuclear, se puede llamar estrella. O sea, mientras haya como esa acumulación de gas caliente ahí en el centro, se le llama protoestrella. Cuando todavía no se ha formado como el objeto como tal, el objeto que hace fusión nuclear, no lo podemos llamar estrella, porque la estrella tiene dentro de su definición el hacer fusión nuclear, ¿cierto? Que la fusión nuclear prácticamente se resume en, bueno, en esta etapa, ¿cierto? Cuando ya pasan a la etapa de secuencia principal, es que empiezan a hacer, a fusionar hidrógeno en helio. Hidrógeno en helio. Entonces, básicamente, cuando la nube de gas se calienta suficiente como para poder realizar este proceso, ya se le puede llamar, ahí sí con toda confianza se le puede llamar estrella. Cuando el objeto llega a este momento, ya se dice que está en la secuencia principal. Pero bueno, ¿qué es la secuencia principal? ¿Cierto? También es otra duda. La secuencia principal es la zona en la cual, o bueno, el estado, digámoslo así, en el cual se encuentran el 90% de las estrellas que vemos. Es la etapa más larga en la vida de una estrella, ¿cierto? Entonces, en esta etapa, todas las estrellas están dedicadas a producir helio, o sea, a fusionar hidrógeno en helio. ¿Todo bien hasta acá? Si hay alguna duda o se sienten que voy muy rápido, me dicen, porque a veces de pronto me emociono y voy muy rápido. Entonces, bueno, básicamente las estrellas, eso es lo que hacen en la etapa de secuencia principal. Pero el tiempo que una estrella se queda en esta etapa, al igual que en la etapa de protoestrella, dependen de la masa inicial. Las masas de las estrellas pueden variar exageradamente. Pueden ser estrellas relativamente pequeñas como el Sol, o pueden ser estrellas de hasta, se cree que hasta cientos de veces la masa del Sol. Entonces, mientras más masiva sea la estrella, más corto es el tiempo que se va a quedar en etapa de secuencia principal. Es decir, que va a acabar más rápido con este proceso de fusión de hidrógeno en él, ¿cierto? Entonces, como les decía, depende de su masa. Pueden ir desde millones de años hasta miles de millones de años. Entonces, tenemos desde los extremos de las gigantes que duran unos 10 millones de años, más o menos, hasta las enanas rojas que pueden durar, incluso algunas no han salido, desde la existencia del universo no han salido de su etapa de secuencia principal. Entonces, por ejemplo, con las enanas rojas hay ciertas dudas, ¿cierto? Porque en el tiempo que ha pasado desde el inicio del universo,
estas estrellas siguen en su etapa de secuencia principal y no han alcanzado a llegar a lo que viene después, que es la etapa de gigante, que ya es como una vejez estelar, por decirlo así. Ellas siguen súper en su etapa juvenil, ¿cierto? Pero entonces, no sé si han escuchado por ahí cuando uno le dicen, ay, que si es una estrella azul es joven y si es una estrella roja es vieja. Eso es cierto, pero no es cierto en edad, sino cierto en su, digamos, en su etapa evolutiva. Es como si tú nacieras y dependiendo de tu, no sé, de tu masa, de qué tan gordito seas, vayas a vivir tus etapas más rápido. Entonces, digamos que tú naces un bebé muy gordito y vas a estar, yo qué sé, vas a ser niño muy rápido, y luego vas a ser adolescente muy rápido, luego vas a ser adulto muy rápido, luego adulto mayor muy rápido, y luego te mueres súper rápido solamente porque eras más gordito. Y un niño, yo qué sé, con menos masa, más flaquito, más pequeño, se va a demorar más. Eso es como una analogía que uno diría como, pues no tiene nada que ver, pero es para que se entienda que no es en años, no es decir como que si tú comparas esta azulita con, con esta rojita, necesariamente tengan que tener como una diferencia en años, sino que las azules pasan su etapa más rápido. Aunque las rojas, pues sí, todo, como les decía, las rojas ahí, las enanas rojas, pues esas estrellas llevan miles de millones de años en esa etapa y ahí se quedan y ahí se quedarán por mucho más, nos podremos morir y ellas van a seguir ahí tranquilitas. Entonces, por ejemplo, una estrella como el Sol es una estrella que tarda 9.000 millones de años, me corrigen, a veces me equivoco con las cifras, 9.000 millones de años en esta etapa de secuencia principal. ¿Qué edad tiene el Sol? No sé si alguien se acuerda. ¿Cuál es la edad del Sol? Es como 4.600 millones de años. Exacto. Sí, más o menos por ese número ronda, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la estrella está como justo en la mitad de su vida de adolescente, por decirlo así, de su vida en secuencia principal. O sea, a nuestro Sol todavía le faltan 4.500 millones de años más para pasar a su siguiente etapa, que en el caso de nuestro Sol va a ser gigante rojo, ¿cierto? Pero ese no va a ser el destino de todas las estrellas. Como les decía, todo depende de la masa, ¿cierto? En el caso de nuestro hermoso solecito, lo que va a pasar es que se va a volver una gigante roja, va a crecer y se va a volver, o sea, va a crecer como en tamaño, ¿cierto? Pero se va a volver una estrella más fría. Y ahorita vamos a hablar de lo de la relación del color con la temperatura, ¿cierto? Entonces, cuando se vuelva más rojita y más grandecita, se va a volver más fría en su superficie, va a llegar, se cree que está la órbita de Venus, más o menos, si no estoy mal, y ya luego va a pasar a, bueno, aquí, después de la etapa de secuencia principal, como les comentaba, pasan a la etapa de gigantes o supergigantes, dependiendo de la masa, ¿cierto? En el caso del Sol, como les decía, va a pasar a ser una gigante roja. Estrellas que sean más grandes van a pasar a ser supergigantes. Entonces, eso ya va a depender. En el caso de las estrellas más grandes, que pasan a ser supergigantes, cuando ellas están en la etapa de secuencia principal, no van a ser estrellas, digamos, tan pequeñas como el Sol. El Sol es casi que una enana, sino que son estrellas de una vez gigantes, ¿cierto? Las que tienen más masa son estrellas, son estrellas más grandes. Estas estrellas, por ejemplo, van a pasar, ¿cómo decirlo? Muy directamente, muy rápidamente, como les comentaba, a la parte de gigante. Ya en este caso, digamos, si es una estrella gigante azul, va a pasar a la parte de ya gigantes rojas, pues super gigantes rojas. Entonces, vamos a ver cómo importa esa masa inicial para ver la evolución de cada estrella, ¿cierto? Entonces, aquí esto es como una comparación entre el tamaño de una supergigante azul con la órbita de Júpiter. Si ven ahí, pues la comparación es bastante importante, porque si recuerdan lo que les comentaba sobre el Sol, cuando se vuelve una gigante, va a llegar más o menos hasta Venus, o sea, va a ser como un tamaño por acá, mucho más pequeñito. Entonces, hay un tamaño importante
entre, pues una diferencia importante de tamaño entre las gigantes y las supergigantes. Y como les decía, esto es algo que se ve, pues que pasa mucho más rápido en estas estrellas tan masivas. De hecho, gracias a que a que las estrellas masivas viven su vida como tan rápido, en solo unos millones de años, es que existimos nosotros. Pero ¿cómo se da esto? O sea, vamos a ver por qué. Entonces, hemos pasado la etapa de protoestrella, estrella secuencia principal, gigante o supergigante, esto en términos generales, ¿todo bien hasta acá? ¿O alguna duda? Me van comentando. Si no, bueno, entonces continúo. Esto es para hablarles en mayor detalle de lo que sucede en una estrella gigante roja a la hora de, pues, antes de estallar, por decirlo así. Entonces, en la gigante roja, resulta, bueno, en la supergigante roja se alcanzan a sintetizar los elementos de la tabla periódica hasta el hierro. Entonces eso se empieza a dividir en capitas como una cebollita. En cada capa se van fusionando elementos diferentes. Pero en la gigante roja, bueno, no, debía haber puesto una imagen de la gigante roja. Bueno, la gigante roja, como lo que va a hacer el Sol, se va a fusionar solamente hasta el carbono y el oxígeno. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, la importancia de que sean estrellas de diferentes tamaños. Aunque a la final, bueno, ya el resto de elementos se van a formar en la supernova, pero listo. Eso lo vamos a ir viendo. Entonces, hasta acá ya podemos ver más o menos qué es lo que sucede con esas estrellas, ¿cierto? Entonces, como ven, en la secuencia principal, las estrellas fusionan hidrógeno, lo convierten en helio. En este caso, cuando ya son más grandes, alcanzan a fusionar, cuando pasan a su etapa de gigante, ya alcanzan a fusionar, a fusionar más elementos, ¿cierto? Porque eso es un proceso un poco complicado. O sea, la estrella, cuando agota el hidrógeno en su centro, ya no tiene más combustible. Entonces empieza como a colapsar sobre sí mismas. Porque ustedes, creo que me faltó decir eso, una estrella siempre está como en un determinado equilibrio, ¿cierto? O sea, está la gravedad que la aplasta y está la energía liberada por la fusión que antes, digamos que empuja hacia afuera. Entonces, una estrella tiene justamente esta forma esférica por ese proceso de pelea entre la fusión, en la energía liberada en la fusión y la gravedad. Entonces, cuando están en equilibrio, la estrella se queda así, perfectica, como una bolita, todo el tiempo igualita, como estamos viendo el Sol, por ejemplo. Pero cuando el Sol acabe su combustible, que es el hidrógeno en su centro, en su núcleo, ella va a tener que, empieza a colapsar. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, entonces ella va a empezar a colapsar. Cuando ella colapsa, su núcleo se empieza a calentar mucho más. Y en este punto es que ya se pueden empezar a fusionar elementos más pesados. O sea, cada elemento, mientras más pesado, necesita temperaturas muchísimo más altas, muchísimo más altas. Entonces, lo que sucede es que la estrella va a entrar, el Sol, por ejemplo, va a entrar en una etapa que es un poco variable, como que primero se contrae, luego se infla así, se vuelve una estrella gigante roja, luego tiene otro proceso de otra vez se empieza a achicar, luego así. Entonces, entra como en una etapa de variable. ¿Cierto? Esto más o menos sucede, pero a mayor escala en las supergigantes rojas. Aquí me tragué el super, bueno, me disculparán. En las supergigantes rojas se alcanza a hacer este mismo proceso, pero hasta el hierro, o sea, alcanza a fusionarse muchos más elementos antes de la muerte estelar. Esto sucede rápido, como pueden ver acá, la fusión de estos elementos sucede relativamente rápido. Por eso hablamos de que las etapas ya de gigantes o supergigantes. Venga, Spy, ¿por qué se fue? Explique. Hola, ¿quién tiene el micrófono prendido? ¿Ya? Bueno, listo. Entonces, no sé, hasta acá, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿O estoy yendo muy rápido? Recuerden que si estoy yendo muy rápido, si no les queda claro un concepto, me pueden decir. Todos estamos aprendiendo.
Todo está bien. Listo, súper. Bueno, entonces, ¿qué sucede después de esta etapa tan breve de gigante o supergigante? O sea, digo breve en relativo al resto de su vida. La muerte, ya sea la muerte de la estrella. Entonces, esto es algo muy importante, esa parte de la muerte. ¿Por qué? Porque dependiendo de la masa inicial que tenga la estrella, su muerte va a ser supremamente diferente. Entonces, por ejemplo, en el caso de las estrellas que tienen masas menores a 4 masas solares, inicialmente, o sea, que en la etapa, digamos que en que pasan de protoestrella a secuencia principal, tienen masas menores a 4 veces la del Sol. Esas estrellas tienen un futuro de algo lo que llamamos nebulosa planetaria, o sea, después de la etapa de gigante roja, lo que sucede es que hay una explosión y en el centro queda solamente el núcleo de la estrella descubierto, a lo que llamamos enana blanca, y alrededor las capas exteriores de la estrella se empiezan a salir y empiezan a formar como esta imagen. O sea, bueno, esa imagen no, empiezan a formar como una cáscara alrededor de la enana blanca y se empiezan a ir y se empiezan a alejar y se empiezan a alejar más. Cada vez más a velocidades muy altas se empiezan a alejar de la enana central. Entonces, esto aquí, digamos, de esta forma lo vemos como si fuera como un ovalito. O sea, bueno, como si fuera como una figura en 2D. Pero en realidad es como un cascarón, o sea, es algo en 3D, simplemente que nosotros, digamos, aunque haya presencia de gas en esta zona, o sea, en la mitad entre la estrellita y lo que nosotros vemos, como digamos que la acumulación de gas en esta zona es mayor desde el punto de vista que nosotros lo estamos viendo, o sea, la capa de acá la vemos más delgada y a este lado como vemos, digamos, este pedacito de la capa, digamos que se ve mucho mejor, se ve mucho más claramente la parte de alrededor, pero en realidad eso es como una cáscara y son gases ya de muy baja densidad, estos que están aquí alrededor. Ya lo que sucede es que la energía que libera esta enana central ioniza estos gases aquí alrededor, entonces ellos empiezan a brillar y por eso se ven así de lindas. Este más o menos es como un adelanto de lo que será el futuro de nuestro Sol y de todas las estrellas de baja masa. Ahora, las estrellas que inicialmente tienen una masa entre 4 y 8 veces la masa del Sol, van a terminar siendo supernovas, ¿cierto? O sea, se vuelven supergigantes, ¿cierto? Son más grandes. Y luego, ¿no?, dejan una estrella de neutrones, ¿cierto? Entonces, lo que nombre de esta nebulosa. Nada, está bien. Esta es la nebulosa del cangrejo. A mí esta me encanta, siempre la resalto porque es una nebulosa muy especial. Resulta que en el año, se me fue, en el 1000 algo, los astrónomos chinos, registraron un brillo muy impresionante en una zona del cielo que duró unos cuantos días, creo que semanas, que fue algo como súper impresionante. O sea, el cielo estaba normal, como siempre lo hemos visto, y de la nada un punto súper brillante, se veía era demasiado notable, ellos lo registraron en qué zona del cielo estaba. Y hoy, 1000 años después, un poco más de 1000 años después, somos capaces de ver con el Hubble y bueno, con otros telescopios, lo que quedó en esa zona donde los astrónomos chinos registraron ese brillo, que realmente fue una supernova. Y eso es lo que quedó. Este es el remanente de supernova. Este es ese tipo de nebulosa, remanente de supernova. Podemos ver directamente qué hay allí. Miren, es impresionante, es algo supremamente hermoso. Y sabemos que en su centro hay una estrella de neutrones que está ahí girando, que es lo que, digamos, ioniza este gas, que es lo que hace que este gas brille de esta forma como lo vemos acá. Entonces, tengan súper presente esta nebulosa del cangrejo, es hermosa, me parece que es de lo más especial que uno puede ver. Entonces, ese es el futuro
Ya vimos para las estrellas más pequeñitas, para las estrellas medianitas, pero tenemos también el futuro de las estrellas que tienen masas mayores a 8 veces la del Sol. Resulta que acá solamente estamos teniendo en cuenta como estrellas aisladas, estrellas que están solitas, lejanitas como el Sol, porque sabemos que eso no es lo más común. Lo más común es encontrar estrellas que están de a 2 o hasta de a 3, o sea, están juntitas, como por ejemplo Sirio A y Sirio B. ¿Sí? Cuando ustedes ven a Sirio, siempre recuerden que están dos estrellitas, compañeritas. Entonces, cuando al Sol le pase eso, ¿cómo va a afectar la Tierra? Bueno, pues seguramente nos extingamos porque va a ser una etapa en la que, o sea, si es que todavía estamos para ese momento, que es dentro de 4.000 millones de años, seguramente no. Va a estar en una etapa tan inestable, o sea, va a estar en una etapa en el que, como les comentaba, se va a contraer, luego se va a expandir, luego se va a contraer y va a estar en una etapa como muy inestable, botando mucho material hacia el espacio, seguramente haya alguna repercusión en la Tierra. No sé qué tan real sea en cuanto a temperaturas y eso, pero sí tiene que tener repercusiones. No sé cómo, de qué nivel sean, no sé cómo, si se puede decir, no, se va a calentar así, tipo Venus o algo por el estilo, pero sí va a tener un impacto. Esperemos que, que para ese momento, no, pues falta mucho. Es que es la edad de la Tierra, lo que le falta al Sol para volverse eso, entonces no hay que preocuparse por el momento por eso. Pero sí, pues de que la va a afectar y a todos los planetas. Va a ser un suceso súper diferente. Y ahora cuando estalle como para convertirse en esta nebulosa planetaria, pues imagínate, ahí sí que mucho más. Estos gases que va a desprender pueden llegar a distancias súper importantes. Además que estos gases viajan a una velocidad demasiado alta. Como creo que leí por ahí el dato de que era como, pues dependiendo de la estrella, obvio, como unos 30 kilómetros por segundo. O sea, no es que sea lo más rápido de la vida, pero sí, o sea, sí es demasiado rápido. La realidad es que sí es demasiado rápido. Entonces, eso sí que va a barrer con todo. Pues cuando ya estalle de esta forma, y pues como que implosione y luego libere sus capas exteriores, ahí sí, borradita del todo la vida, quién sabe si el planeta como tal, no sé, ahí sí no tengo mucha certeza. No sé si Agus de pronto sabrá. ¿Cómo es la pregunta que estaba distraída? De que cuando el Sol se vuelva como gigante roja y luego nebulosa planetaria, ¿cómo va a afectar eso a la Tierra? Ya, eso es muy bacano porque pues muy seguramente ya no haya ni nadie en la Tierra como para presenciar eso, porque ese es el final de la vida del Sol. También es lo que te escuché diciendo al final de que ese gas y ese material que suelta, pues eso tampoco es de las distancias exactamente, pero pues muy fácilmente se puede tragar a todo el sistema solar. Y si el material directamente no tumba la Tierra de la órbita, también puede pasar efectos de fricción, o sea, eso se puede llevar casi que a todos los planetas que hay por ahí volando. Incluso, también dato curioso, que eso lo estaba aprendiendo apenas en una clase, o sea, ese material que está siendo expulsado no es muy rápido, pero muchas veces la estrella que se queda en el centro puede volverse un pulsar y a veces puede tener campos magnéticos tan potentes que, que hay material que sí se va a lo largo de los campos magnéticos y sí puede llegar a velocidades relativistas. Eso es una cosa súper loca. Entonces manda unos chorros súper potentes a ambos extremos. Así como un datico curioso. Eso está muy importante. No lo sabía. Interesante. Súper. Muchas gracias, Agus. Y bueno, aquí continuando con la historia de las estrellas. Lo que le sucede a las estrellas de más de 8 masas solares es que luego se van a convertir en estrellitas, sobre todo, en agujeros negros. Para emocionar. Resulta que cuando ya la estrella, o sea, tenemos las 3 opciones de muerte, ¿cierto? Bueno, de remanente, llámalo de remanente. Remanente
la muerte de la estrella, pues aunque es raro, pero bueno, sí, llamémoslo de esa forma. Entonces, tenemos la opción de enana blanca, de estrella de neutrones y tenemos la opción de agujero negro. Dependiendo de la masa, va a ser enana blanca, estrella de neutrones o agujero negro. Ay, bueno, yo lo señalo acá en vez de señalarlo directamente. Bueno, entonces, para las más pequeñas, enana blanca. Esto tiene un límite de masa que puede contener una enana blanca. De pronto alguien se acuerda de ese límite. ¿Cómo se llama ese límite? Es un límite bastante conocido. Aunque bueno, de pronto este es más difícil que lo sepa. Si no se acuerdan de esta nebulosa. Bueno, el límite de masa, el límite superior de masa que puede tener una enana blanca es de 1.44, si no estoy mal, masas solares. Ese es conocido como el límite de Chandrasekhar o Chandrasekhar, no sé cómo se pronuncia, creo que es Chandrasekhar. Bueno, ese límite es bastante conocido y es muy importante porque cuando una estrella, una enana blanca, supera ese límite de masa, se va a convertir en una estrella de neutrones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Como les comentaba, siempre hay una pelea entre la gravedad y digamos, la energía interna de la estrella, llamémoslo de esa forma. Entonces, que en la parte de secuencia principal y en la parte de gigante está generado por la fusión de elementos. En la secuencia principal, la fusión del hidrógeno, en las otras de elementos un poco más pesados, en las gigantes y supergigantes. Pero bueno, en este caso, ya lo que quedó acá fue el núcleo, es algo que no está realizando ya fusión nuclear, ya tiene como otro tipo de energía. Entonces, esa energía, digamos, el tamaño puede llegar a un equilibrio máximo en esa masa, o sea, máximo si la estrella tiene esa masa de 1. Creo que es 44. Sí, acá lo tengo. 1.44, sí, 44 masas solares, ¿cierto? Entonces, si la estrella supera esa masa, lo que va a suceder es que, ¿cómo decirlo? Los átomos, llamémoslo así, los núcleos que hay de hidrógeno y de helio en la estrella, lo que van a hacer es que se van a disociar como solamente las partecitas, es decir, protones y neutrones. Entonces lo que va a pasar es que la estrella, la gravedad le empieza a ganar, la empieza a aplastar tanto, y una forma como de frenar esto, lo que hace la estrella es empezar a convertir, llamémoslo convertir, en realidad es como un decaimiento, si no estoy mal, convertir protones en neutrones. Entonces toda la estrella se va a convertir, se le dice que es como un objeto cuántico macroscópico, que lo que sucede ahí es algo ya como, lo que mantiene esa estrella ya es algo muy a nivel cuántico, que es que ya la estrella, como se dice, es una estrella de neutrones, ¿cierto? Porque ese material, para quedar más compacto, para poder soportar la presión que le está haciendo la gravedad, lo que sucede es que se vuelve, digamos, una estrella completamente, bueno, completamente no, pero que determina su existencia en los neutrones, ¿cierto? Entonces, lo que sucede ahí. Pero cuando hay mucha más masa, o sea, no hay, digamos, esta presión interna que se genera, no supera la de la gravedad, la estrella colapsa sobre sí misma y se vuelve un agujero negro. Entonces, por eso depende de la masa inicial su muerte. Aunque, importante, hay otros casos, que es el caso de las binarias. En las binarias suceden cosas un poco diferentes. Por ejemplo, si hay una estrella grande, puede ser una gigante roja, y tiene una compañera enana, esta enana puede empezar a tragarse el material, bueno, a tragarse no, a jalar, digamos, a soltarle como material a su compañera, y este material va a empezar a orbitar alrededor de la enana y va a empezar una parte, ¿sí?, a caer como hacia la enana.
Y esta enana, de esta forma, puede llegar a superar el límite de Chandrasekhar y convertirse en una estrella de neutrones. Entonces, esa es otra forma en la que se puede volver algo una estrella de neutrones. No está solo, digamos, que esta formita que ya les mencionaba acá, sino que esa es otra forma. Y ahí también se genera otro evento importante, que son las novas. No sé si han escuchado de esas. Que es esta materia que está cayendo de la gigante roja hacia la enana, empieza a calentarse tanto que en ciertos puntos estalla, y ese es la luminosidad, digamos, que sale de ahí, llamémoslo de esa forma, es impresionante, es un brillo, no como una supernova, pero sí es importante, entonces por eso se le llama, como, tiene el nombre de nova. También es un fenómeno, pues, no es lo más común, pero también es bastante común. Porque, como les comentaba, es más normal ver que las estrellas están en parejitas, o sea, que son estrellas binarias, o hasta de A3 y así, que estrellas solitas como es el Sol. No es lo más común. Entonces, bueno, aquí tenemos como los futuros posibles para las estrellas. Ya sabemos que nuestro Sol va a ser este. Pero, por ejemplo, una estrella como Rigel, no sé si la recuerdan, Rigel es la rodilla, si no estoy mal, de Orión, en la constelación de Orión. Si ustedes se van y la miran, la estrella más brillante, la azulita, porque ustedes ven que hay como dos estrellas brillantes. Está Betelgeuse, bueno, eso le dicen como de mil formas, yo le digo Betelgeuse, que fue la que hace poquito estaban, como el año pasado, si no estoy mal, estaban hablando de que estaba disminuyendo mucho su brillo, no sé qué, había como algo importante. Bueno, esa es una brillante, de las más brillantes de Orión. Y la otra más brillante es una azulita, que es una estrella, si no estoy mal, es una gigante azul. Sí, yo creo que sí, porque es de secuencia principal, es una gigante azul. Y esta estrella se cree que va a terminar su vida, por ejemplo, como un agujero negro. Entonces, bastante interesante. Ah, bueno, pero ¿qué le sucede a esta estrella, por ejemplo, como Rigel? O sea, ¿cómo va a terminar su vida? Entonces, después de que pase su etapa de secuencia principal, que como les decía, va a ser rápida porque es una estrella muy grande, va a pasar a la estrella, a la parte de supergigante roja, y de ahí va a estallar como supernova, y de ahí lo del centro va a colapsar y se va a volver un agujero negro. Es lo que va a suceder con una estrella como, por ejemplo, Rigel. Y bueno, ahí está como más o menos en general qué es lo que le sucede a las estrellas en toda su evolución estelar, en términos como muy generales. No sé si queda claro, si quieren que profundice más en algo, si quieren que detalle como más cositas. Igual esos son temas que en cada parte se puede profundizar. Se puede profundizar mucho, sobre todo en esta parte les recomiendo mucho que lo profundicen. Esta parte de partículas va a ser obviamente muy importante. Yo creo que acá mismo, si no lo van a ver o lo han visto, bueno, ya saben que acá en PROA creo que seguramente lo van a tratar. Es muy importante que lo estudien, se los recomiendo. Y bueno, no sé, con la parte de evolución, si todo bien, puedo continuar, podemos hacer ejercicio. Bueno, ¿todo bien? Listo. Aquí, entonces, hay un resumen. ¿Qué pasaría si un agujero negro choca contra la Tierra? Uy, a ver, como en sentido que aparezca un agujero negro, ahí como de la nada, o en sentido de, yo qué sé, que el Sol se convierta en un agujero negro o algo así, porque, digamos, dependiendo del tamaño del agujero negro y su masa, ¿cierto? Se puede comportar como una estrella normalita. O sea, como que si reemplazamos el Sol por un agujero negro de la misma masa, no nos damos cuenta, pues. No nos damos cuenta en sentido, pues, gravitacionalmente, ¿cierto? Pero obviamente que nos daríamos cuenta porque pues, el Sol es nuestra fuente de vida, literalmente. Entonces, en ese aspecto sí, pero en la parte gravitacional sería básicamente lo mismo. O sea, una distancia prudente del agujero negro, no, digamos que no va a pasar nada, no va a ser algo como muy diferente. Ya las cosas más locas empiezan a pasar como en la cercanía del agujero negro. Ya si el agujero negro que como que se traga a la Tierra,
Supongo yo que esa es como la pregunta, ¿no? Pues digamos que eso se puede resolver, o no se puede resolver, no se puede dividir como en dos momentos. En el momento en el que, digamos, la Tierra entre a orbitar el agujero negro, digamos que ya no tenga una órbita estable, como la situación en la que reemplazaríamos imaginariamente el Sol por un agujero negro, sino que ya esté ahí como súper cerquita, como al lado del agujero negro, esta lo va a empezar como a orbitar y se va a empezar, o sea, por la gravedad tan impresionante que hay en esta zona, se va a empezar a desgarrar la Tierra, ¿cierto? Alrededor del agujero negro. Y ya luego, cuando caiga el agujero negro, pues no sabemos. Eso ahí hay cierto problema. Yo he visto varias cosas sobre la parte de agujeros negros. Una es que para la persona que está, ahí empiezan a tener ya los efectos relativistas, ¿cierto? Entonces, vi me dejó así como súper volando, ahí les comento. Que digamos, la persona o la cosa o lo que sea, el que sea que esté cayendo en el agujero negro, para esa persona es casi como si se le detuviera el tiempo. O sea, tú te quedas como infinitamente cayendo hacia el agujero negro y ves el universo pasar. O sea, ves el universo morir, ves todo suceder y tú sigues ahí cayendo. Como que el tiempo se estira, o sea, ya los efectos de relativismo se empiezan a ver completamente. O sea, ya el cambio del tiempo para ti es una cosa impresionante a comparación de, digamos, yo que sé, el resto del universo, aunque obviamente siempre van a haber diferencias entre el tiempo de cada sistema. Pero ahí se haría como muy evidente. Entonces, ahí siempre me han quedado como dudas con respecto a lo de los agujeros negros. Y lo que pasa después del horizonte de sucesos, pues no se tiene muy claro, solo es como que no se puede escapar y ajá. O sea, realmente hasta ahí no sé qué podría pasar. He visto varias cosas, pero todo es como muy, ¿cómo se dice? Muy imaginativo, o sea, muy de probabilidades de qué es lo que puede pasar, pero no hay así como una certeza de qué es lo que sucede después de los agujeros negros. O sea, es algo que todavía está como muy en estudio, ¿cómo decir? Con una etapa muy inicial, por decirlo así. Miren que el Nobel de Física, se dieron cuenta, fue sobre, fue muy importante. Los protagonistas fueron los agujeros negros, entonces, súper interesante. Ese tema es muy loco, muy lindo y los invito mucho a leer sobre eso, pero eso, es muy loco. Ahí está, ahí les dejo el dato. Búsquenlo, busquen ustedes a ver qué es lo que sucede entre un agujero negro. Bueno. Bueno, ahí está también la tarea para los futuros científicos, o sea, ustedes y yo también, todos vamos a ser futuros científicos, entonces ahí nos queda. Listo. Bueno, entonces aquí, en resumencito, de lo que les estaba comentando. Si es una estrella, dividémosla como en esto, ¿cierto? Como están acá. Esto es como en estos 4 tipos de estrellas de secuencia principal. Aunque esta es una súper gigante. Bueno, supongamos que esta es una azul gigante. Ah, no, sí. Bueno, el caso, ya no importa el caso. Si tiene mucha masa, se va a convertir en una supernova y tiene 2 finales posibles, que es un agujero negro o una estrella de neutrones. Aunque acá le falta una etapa, pero bueno. Una estrella de tipo solar va a convertirse en una gigante roja, en una nebulosa planetaria y en una enana blanca. Ahora, una enana roja, sigue siendo una enana roja, sigue siendo una enana roja y nada, con el tiempo se va a ir convirtiendo muy lentamente. Estas sí que van a ver el universo pasar, pues, y ellas tranquilas ahí en su juventud, hasta que finalmente se conviertan en enanas blancas. Pues esto, por ejemplo, lo que les comentaba ahorita, es lo que se cree con respecto a las enanas rojas, pero realmente eso no hemos tenido la oportunidad de verlo como tal, porque, como les decía, las enanas rojas viven más que el universo, pues más de lo que lleva el universo, ¿cierto? Ustedes saben que el universo tiene como más o menos 13.800 millones de años, algo así, 13.000, 14.000, bueno, por esos lados. Entonces, estas son estrellas que se cree que viven, pues que tienen una duración en secuencia principal de más de esa cantidad. Entonces, todavía les falta un montón de tiempo para llegar a esta etapa final,
¿cierto? Y las estrellas no, que ya son como los intentos fallidos de estrellas, que son las enanas marrón, solo como que se van apagando lentamente. Esa es como la teoría que se tiene en cuanto a las enanas marrón. Estas son estrellas que no alcanzaron el tamaño, la masa mínima que se requiere para poder empezar a hacer fusión nuclear. Entonces, qué triste, pues se quedaron ahí como a medio camino entre planeta y estrella. Pero bueno, eso es lo que sucede. Básicamente, en resumen, esto es otro resumen, aunque es lo mismo, es otro resumen de lo que sucede con todas las estrellas. Y aquí está un poco, digamos, un poco más especificado qué tipo de supernova, porque las supernovas tienen varios tipos que dependiendo sus líneas de absorción, que dependiendo, varias cosas, su brillo. El caso es que lo podemos generalizar como estalla en supernova y así. Pero si hay una supernova que nos interesa mucho, que es la tipo 1A, que son supernovas a las que les tenemos, digamos que muy bien, o sea, son demasiado brillantes y les tenemos muy bien categorizado la forma en la que brillan, ¿cierto? Entonces, como que su pico, hasta dónde baja, tenemos como súper bien categorizado eso. Entonces, estas explosiones sirven para medir distancias en el universo. Súper, súper importante. Son lo que se llama candelas estándar. Las candelas estándar son lo que se usa en astronomía para medir las distancias. Cuando ya la medida, no sé si ya lo vieron, pero cuando ya el paralaje no sirve para medir la distancia de las estrellas, lo que se hace es utilizar o cúmulos, utilizar estrellas variables o utilizar esta otra candela que es supernova 1A. Entonces, de hecho, hay astrónomos que se dedican enteramente a buscar supernovas estallando en un montón de galaxias. Entonces, todo el tiempo tienen un telescopio ahí tomando, registrando y, estalló una supernova en esa galaxia, fijémonos ahí, miramos entonces la distancia de esa galaxia y así. Todo el tiempo se está como en esa búsqueda y es súper importante para nosotros ir conociendo dónde estamos, qué tan distantes están las cosas, todo es muy, muy importante. Estas supernovas son nuestras salvadoras. Y bueno, ya aquí, este era como el resumen. Bueno, y lo que les iba a comentar de por qué le debemos nuestra vida a las estrellas supermasivas que han estallado supremamente rápido. Porque, como ustedes verán, hay estrellas que se clasifican, bueno, las estrellas en general se clasifican como estrellas de primera, segunda, hasta tercera generación, ¿cierto? Entonces, el Sol es de segunda o tercera. Se me olvidó. Siempre me olvidan. Esos datos de numeritos y cosas así tan puntuales se me olvidan mucho. Me disculparán. Igual eso es cuestión de darle un google así ahí rápido. Entonces, las estrellas que son más masivas, como estallan tan rápido y generan tantos elementos, digamos que contaminan el espacio interestelar de un montón de elementos. De esta nube que queda ahí después de estallar una estrella súper gigante, es que, o sea, este material es el que van a utilizar nuevas estrellas y se van a formar, y estas estrellas que se forman ya con este material, ya con elementos pesados, ya con, yo qué sé, hierro, níquel, oro, todas esas cosas, ya se pueden formar estrellas con planetas. Entonces la metalicidad es algo también muy importante en las estrellas, o sea, verlas, digamos, el contenido que tienen estas estrellas es súper importante también para determinar cómo, pues, su generación, se formaron de un ambiente ya contaminado, contaminado pues, de forma positiva, ¿cierto? Contaminado con estos elementos, o se formaron desde el inicio del universo y así. Entonces, por ejemplo, esas viejas, súper viejas, estrellas súper viejas, normalmente son estrellas que pues, solo están compuestas por hidrógeno que lo fusionan en helio, porque hay unos elementos que se crearon desde el origen, desde el Big Bang como tal, que principalmente helio. Se cree que hay también otros, ahorita justamente estaba como sorprendida leyendo una parte sobre eso, pero principalmente hidrógeno. Entonces el resto de elementos casi que dependen exclusivamente de la fusión que hacen las estrellas y de las explosiones de supernova, que es donde se crea ya como el resto de elementos. Como les comentaba, las supergigantes rojas se crean
hasta el hierro, y ya de ahí en adelante todo eso es de supernova. Incluso los elementos más inestables, que a veces ni siquiera están en la Tierra, sino que nosotros los hemos ido creando en laboratorio. Pero esos elementos también se cree que existieron en su periodo, corto periodo de tiempo, y ya pues decayeron en otros elementos y así. Pero estos elementos, como les decía, son los que nos componen a nosotros. Son lo que hacen que existan planetas. Porque si ustedes ven, la Tierra está compuesta de cuántas cosas, tiene de todo. O sea, tiene, de hecho, como veíamos en el del sistema solar, vemos que cuando estaba la nube protosolar, se empezó a dividir como una zona de elementos pesados y la zona de elementos más livianos. Y ahí fue que se dividió en planetas rocosos, y en el caso pues, de nuestro sistema solar, y en planetas gaseosos. Entonces, es muy importante ver eso, ver estos elementos pesados que nos quedaron aquí a nosotros en cantidades tan exageradas, para que se formaran planetas rocosos y para que pudiéramos existir nosotros. Es algo supremamente importante. El hecho de que estas estrellas supergigantes hayan explotado y nosotros hayamos podido surgir de ahí. Entonces, le debemos nuestra existencia no solo al solecito hermoso, sino a todas las estrellas que murieron antes de que el Sol naciera. Imagínense, si el Sol tiene 4.500 millones de años y duró unos cuantos millones de años en etapa de protoestrella, entonces, ¿hace cuánto vivieron estas estrellas que murieron para darnos a nosotros esos elementos? Interesante, me parece una de las reflexiones más importantes de la astronomía, una de las más importantes, de verdad. Como lo dice Carl Sagan, o Sagan, o bueno, como le digan, somos polvo de estrellas, la super reflexión del día. Listo, entonces, ahora sí, no todo es tan bello. Vamos a hacer, no, los ejercicios también son bellos, muchachos, y uno se tiene que ir acostumbrando también a hacerlo. Yo también tengo que acostumbrar a hacer ejercicios, a aplicar la teoría que acabo de aprender. Entonces, vamos a ver estos 3 concepticos importantes para que manejemos al derecho y al revés esto de evolución estelar y lo de, bueno, y varias cosas que tengan que ver también con el diagrama color-magnitud. Y diagrama Hertzsprung-Russell, bueno, varios. Entonces, están esos 3 conceptos: tipo espectral, magnitud y luminosidad. Solo vamos a tratar estos por el momento porque con estos vamos a hacer ejercicios, y porque quiero que les quede muy claro para algo que vamos a ver más adelante. Entonces, a mí no me gusta escribir textos en diapositivas, pues me parece súper aburrido. Ustedes ven que yo solo pongo fotos, pero esta vez sí siento que es un poco necesario por si ustedes tienen que tomar nota o algo. Entonces, por eso lo puse. Entonces, ¿qué es el tipo espectral? Eso es como una categoría que se le dan a las estrellas para nosotros poder saber, pues digamos, qué tipo de estrella es, ¿cierto? Entonces, están clasificadas todas las estrellas bajo este sistema que utiliza estas letras: O, B, A, F, G, K, M. Hay otras categorías más, pero son un poco más especiales, entonces yo voy a dejar acá solamente como las principales, las más usadas, las más conocidas, estas, y las primeras que surgieron. Hay una, ¿cómo es que se llama eso? Una mnemotecnia para recordar esta clasificación. Es muy chistosa, a mí me parece muy buena. Debí haberla puesto para que se lo recuerden, pero ustedes mismos las pueden buscar, que es en inglés: Oh, be a fine girl, kiss me. Super divertido. Los voy a dejar por ahí escritos para que se acuerden. Y ya ustedes piensan en eso y ya saben: A, O, B, A, F, G, K, M. De una. Entonces, ese es el orden. Entonces, este orden, aquí solo como lo ven en letricas, va desde las más calientes hasta las más frías. O sea, la M es la más fría, la O es la más caliente. También va en colores, ¿cierto? Las más calientes son azules, las más frías son rojas. Entonces, eso también lo vamos a ver ahorita más organizado en el diagrama Hertzsprung-Russell o HR. Bueno, cada una de estas clases se divide en un dígito numérico de 0 a 9 para clasificar de las más calientes a las más frías, ¿cierto? Entonces, normalmente es que K0, yo qué sé, M3, G5, por ejemplo, y así se van categorizando las estrellitas. Bueno, lo otro, se añade una clase de luminosidad, o sea, aparte de la
letra con el número, se añade otro número, esta vez un número en romanos, y para determinar ya su tamaño, ¿cierto? Porque entonces, si uno va a mirar una estrella roja que sea de tal temperatura, esa estrella de esa temperatura que sea, digamos, yo que sé, una M3, pongámosle una M3. Esa M3 puede ser una enana o puede ser una gigante. Entonces se necesita otra distinción. Esa otra distinción va a ser con este número romano. Entonces, por ejemplo, la clase de luminosidad 0 o las 1A más son hipergigantes. Entonces, cuando ustedes vean que una estrella, yo qué sé, M01A más, bueno, eso es una hipergigante roja, por ejemplo. Y ya, pues, suponiendo, ¿cierto? Aunque creo que, bueno, no sé, ahorita miramos bien eso. Entonces, la clase de estrellas 1 para las supergigantes, la clase 2 son gigantes brillantes, la clase 3 para gigantes regulares, la clase 4 son subgigantes, la clase 5 para estrellas de la secuencia principal, la clase 6 son subenanas y la clase B para enanas blancas. Entonces, ¿cuál de estos números romanos creen que se debería asignar a la clasificación del Sol? Tarea, ay no, pues, tarea antes de la tarea que se iba. Eso, exacto, perfecto. No había visto esa pregunta. ¿Una estrella de neutrones es lo que llaman pulsar o son diferentes las dos? No, en realidad la estrella de neutrones puede ser un pulsar, o sea, digamos que un pulsar es como un tipo de estrella de neutrones. Es una estrella de neutrones que tiene un campo magnético demasiado fuerte y esta empieza a tener como unos chorros en los polos, a tener como unos chorros de energía que manda hacia el espacio, y eso es lo que nosotros desde acá vemos como si fuera un farito, ¿cierto? Que es como que tienen una frecuencia muy determinada de rotación. Bueno, sí, lo mismo. Un periodo muy determinado de rotación. Entonces, digamos que cada uno de estos pulsares es como súper único en su periodo de rotación, súper único. O sea, cada una tiene como una huella dactilar prácticamente en su periodo. Entonces, estas estrellas son de hecho supremamente importantes. Los pulsares son supremamente importantes para nosotros. Por ejemplo, a mí me encanta decir eso, lo voy a mencionar, porque me parecía una cosa espectacular, que es que en los disquitos que se mandaron en los Voyager, se pone entre las otras marcas que hay, se pone la dirección del Sol con respecto a los 14 púlsares más cercanos. Entonces, cada uno de esos 14 púlsares tiene ahí marcado como su periodo, y su periodo es único, o sea, prácticamente es único. Entonces, si yo qué sé, unos extraterrestres por allá quieren ubicarnos, pues suponiendo, ¿cierto? Quieren ubicarnos, ahí está nuestra dirección, así súper en 3D, en todas las direcciones, desde los 14 pulsares más cercanos. Detalle súper lindo, súper importante. Yo no sé por qué no me todo eso, es divino. Entonces ahí les dejo el datico y listo, sí, lo que dijo. Así que No sé cómo entonces, si Darth Vader está buscando un planeta para destruir con su estrella de la muerte, encuentra la Voyager, ya estamos muertos. Sí, exactamente. Les dimos a los extraterrestres nuestra dirección para que vengan y hagan lo que quieran con nosotros. No sabemos realmente hasta dónde vaya a llegar. Igual, como las distancias en el universo son tan exageradas, esos Voyager van súper tranquilas. Puede que les toque a unas muy buenas generaciones después de nosotros. Pues eso sí, si no nos aniquilamos nosotros mismos como humanos, que ya lo estamos haciendo. También otra cosa para reflexionar, el cambio climático es real. Tenemos que actuar. Bueno, sí. Continuemos. Sí, entonces el Sol es de secuencia principal y el Sol es una G5 y no me acuerdo de estos números. ¿Es una qué? ¿Es una G2? ¿Un G3?
Uy, siempre se me olvida. Pero no, esta vez sí les voy a dar el dato porque lo tengo aquí. Pues una G5, ya lo olvidé. Bueno, el caso es que eso también se encuentra fácil si lo buscan en Google. O sea, me disculparán ahí por los datos puntuales, pero uy, la verdad, para datos puntuales no me va como tan bien. Mi memoria no es tan buena. Listo. Entonces, ahora sí, un ejercicio pequeño. Entonces, la luminosidad es el área superficial de la estrella por el flujo de energía que pasa a través de su superficie. Entonces, como vemos acá, va a ser la multiplicación del área superficial de la estrella, pues que es una esferita, ¿cierto? Multiplicada por el flujo de energía, siendo R el radio de la estrella, T la temperatura en su superficie, y esta es una constante llamada constante de Stefan Boltzmann. Listo, entonces ténganlo ahí presente y vamos a hacer un ejercicio facilito aquí como para que vamos, pues que maneja este concepto, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que 3 estrellas tienen el mismo diámetro que el Sol. Las denotamos por ABC, ¿cierto? Que están acá, ¿cierto? Calcula la luminosidad de dichas estrellas en función de la luminosidad del Sol. Como vemos acá, A, B y C. Y bueno, este B es para que, no sé, para que alguno se anime a explicar por qué sucede esto. Entonces, utilizando esta ecuacioncita, vamos a tratar de expresar la luminosidad de estas 3 estrellas. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Tomen como base la luminosidad y la temperatura del Sol. Acá tenemos la temperatura, acá tenemos pues la luminosidad, la ponen así literal, la L, con este simbolito es Sol, si se acuerdan. El de la Tierra es como una bolita con una crucecita. Entonces, en este caso, el Sol es I. ¿Cuánto nos podemos demorar con esto? 5 minuticos. Y ya, y me va contando. O si lo ven así como súper complicado, como, ay, no, Lizeth, ¿qué es eso? De una lo hacemos. Lo hacemos entre todos. Listo. Entonces, me comentan si lo quieren hacer. Van escribiendo los resultados que les van dando. Y ya miramos. Y ya lo miramos entre si quieren hagan solo aquí en el chat lo que les dé y lo
¿Cómo van, chicos? ¿Dudas? Si hay dudas, me dicen. O sea, si sienten que como que no es posible hacerlo o algo por el estilo. No, Lina, la luminosidad de A no es 2 porque hay que tener en cuenta que si bien la temperatura de A es 2 veces la temperatura del Sol, la temperatura en la ecuación, devolvámonos, está elevada a la 4. Entonces tienes que tomar eso en cuenta. ¿Sí queda claro? Igual yo lo voy a hacer, pues para los que no les queda claro de pronto. ¿Alguien iba a decir algo más? Esa es la cosa, como estamos haciéndolo en términos de la luminosidad solamente del Sol, solo queremos que nos quede como cuántas veces es la luminosidad del Sol, ¿cierto? Entonces, trabaja con esa como base, con la expresión, ¿cierto? No vas a tener como el número así en unidades del sistema internacional, sino que vas a tomar como base la luminosidad del Sol y vas a decir cuántas veces la luminosidad de la estrella A es la luminosidad del Sol. O sea, no, solo te queda como, digamos, un numerito multiplicando L del Sol. O sea, esta L como está acá. Sí. Igual lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo voy a hacer ya. Para eso necesito salirme un segundo. Les voy a dejar de compartir un momentico para compartirles la pantalla donde yo escribo porque se me hace muy difícil escribir aquí como en el compu. Qué raro, ¿no? Pues no me deja dejarles de compartir. Bueno, voy a tratar de compartirles entonces la otra pantalla directamente. Listo. Entonces, tenemos que la luminosidad
pongámosle del Sol, pongámosle, recuerden que ustedes miran aquí abajito, ¿sí? No miren lo que yo estoy escribiendo arriba porque se confunde. Entonces la luminosidad del Sol va a ser igual a ¿qué? A 4. Me estás compartiendo pantalla. Ay, le di pausar. Perdón, ya la pongo. Ahí, ahora sí lo ven. Gracias, gracias. Ahora sí lo ven. ¿Sí? Yo no. Yo creo que lo deberían. No lo ven. No. Rayos. ¿Por qué será? Pero a ti te sale que estás compartiendo pantalla. Pero yo miro. Ah, listo, ahí sí. Ahí. Sí. ¿Aún no la ven? Ahí, pues pareciera que estás compartiendo pantalla, pero Sí. no. Ahí sí. Ah, bueno, listo. No sé qué había hecho, o sea, disculpenme, yo soy muy abuelita con estas cosas. Bueno, entonces, aquí voy a escribirla. ¿Cómo? ¿Cómo? Oli. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno. Vamos. Ok. Yo ya dije, no. Desconecto. ¿Ya me va todo bien? Editor, ¿todo bien? Listo. Entonces, solo fíjense en la partecita de abajo. ¿Sí? De acá, porque aquí, listo. Entonces, tenemos que la luminosidad del Sol va a ser igual a 4pi por el radio, pongámosle acá, por el radio del Sol, esto todo elevado, esto multiplicado por esa constante que les comentaba, la constante, y multiplicado por la temperatura del Sol, a la 4, ¿cierto? Así debería ser. Entonces, lo que yo necesito es que ustedes relacionen las temperaturas, ¿cierto? Entonces, como vieron, la temperatura del Sol es de 6000 Kelvin, ¿cierto? Y voy a poner aquí, bueno, no, voy a dejarlo así. La temperatura del Sol es de la estrella A. Esta es la temperatura del Sol. Es 6000 Kelvin. Pero la temperatura de la estrella A es el doble, ¿no? 12000 Kelvin. Voy a poner esto mayúsculo. 12000 Kelvin. ¿Cuál es la relación entre esas temperaturas? Que la temperatura de la estrella A es 2 veces la temperatura del Sol, ¿cierto? Entonces vamos a concluir que esta temperatura de A, corremos esto, va a ser igual a 2 veces la temperatura del Sol. Ahora la idea es reemplazar este dato en esta ecuación. Solamente es literalmente reemplazar. Entonces, para calcular ahora, digamos que vamos a tomar esta misma expresión, pero ahora la queremos calcular para la estrella A. Entonces ya no va a ser luminosidad Sol, sino luminosidad A. El radio sí va a ser el del Sol, porque recuerden que el problema nos dice, son estrellas de igual tamaño que el Sol. Esta temperatura
que era la temperatura del Sol a la 4, ya va a ser como si reemplazáramos acá, inicialmente, como si reemplazáramos la temperatura de A, porque estamos calculando la luminosidad de A, pero ya dijimos que la temperatura de A es 2 veces la temperatura del Sol. Entonces, ¿eso qué nos va a dar? Nos va a dar como si sacáramos acá del paréntesis el 2 a la 4, que 2 a la 4 es que 16, ¿cierto? Entonces nos queda como 4 pi radio del Sol al cuadrado por la constante por 16 por la temperatura del Sol a la 4, ¿cierto? Porque 2 a la 4 es 16, ¿cierto? Entonces miren que el resto de la expresión es la misma expresión que teníamos para la luminosidad del Sol. Entonces, esto ¿a qué va a ser igual? A 16. Por eso yo, digamos que les quise poner este ejercicio porque justamente uno se puede confundir a veces a la hora de reemplazar eso. Como es una cosa que está elevada a la 4, uno de pronto va a tener como la, digamos, la intuición de poner directamente, eso es 2 veces la temperatura, como es 2 veces la temperatura del Sol, entonces va a ser 2 veces la luminosidad del Sol. O uno reemplaza y se le olvida meter la temperatura dentro del 4. El radio del Sol hace parte del problema. ¿Se acuerdan que el problema nos decía, 3 estrellas tienen el mismo diámetro que el Sol, el mismo diámetro que el Sol. Es decir, que van a tener el mismo radio que el Sol, ¿cierto? Entonces aquí miren que aquí estamos tomando relación entre temperatura y luminosidad de 3 estrellas con R igual al radio del Sol. ¿Sí lo ven? Entonces, como ya teníamos solucionada la parte del radio, solo teníamos que tener en cuenta la temperatura. Porque como la expresión nos mostraba acá, solo necesitábamos radio y temperatura. Y el radio lo teníamos ya solucionado, el radio del Sol, la temperatura es lo único que tendríamos que relacionar. ¿Sí? ¿Queda claro? Si no queda claro, no hay problema, lo vuelvo a explicar con toda la calma. ¿Todo bien? Muy complicado. Está claro por ahora, Lizeth. Pues por mí está claro. Listo, súper. Muchas gracias por responder. Listo, perfecto. Entonces podemos seguir. Espero que haya sido como ilustrativo, un poco ilustrativo no le pongan. Y yo llegué a cometer errores con respecto a esto en la universidad, pues como que uno, pues en el afán del momento no se le olvida elevar al cuadrado, elevar al cubo, elevar así, pues como cierto, por el afán. Entonces para que lo tengan muy en cuenta, lo refuercen antes de llegar a las Olimpiadas. Listo, continuamos. Ahora, magnitud. ¿Cierto? Magnitud estelar, claro. Entonces, hay 2 tipos de magnitud. Está la magnitud aparente y la magnitud absoluta. Entonces, la magnitud de un objeto celeste es un número que indica, voy a cerrar esto, que indica la medida del brillo de la estrella, como es visto por un observador. Pero entonces esta magnitud aparente es, digamos, unos números que nosotros le asignamos negativos, es el número más brillante es la estrella. O bueno, o el objeto celeste. Por ejemplo, la luna no es una estrella, pero también tiene una magnitud aparente que nosotros le asignamos. Tiene una magnitud más negativa, más pequeñita. Para nosotros, una magnitud aparente más negativa, ¿quiénes son?
el Sol, la Luna, ya de ahí los planetas, ya de ahí, y empiezan a crecer los números. Mientras más grande el número, menos brillante, o sea, más oscurita el objeto. Vista desde la Tierra. O sea, como si salimos y hoy le ponemos numeritos a las estrellitas que vemos. Ahora, la magnitud absoluta es la magnitud aparente que tendría un objeto si estuviera a una distancia de 10 parsecs. Es decir, es como si nosotros cogiéramos todos los objetos que vemos en el cielo y los pusiéramos absolutamente todos a la misma distancia. Todos a la misma distancia. Súper brillantes. Y van a haber dos objetos que antes van a disminuir mucho su brillo. Por ejemplo, para la magnitud, para nosotros es nosotros. Pues súper grande, negativo, o sea, antes súper pequeño, o sea, es como menos 27, algo así. Entonces, es más bien una magnitud pequeña, pero como muy pequeña, que es como menos 27, ¿cierto? Entonces, esta magnitud del Sol para nosotros va a ser como, uy, no, pues, o sea, es lo más pequeñito, es la magnitud más negativa, por Dios. Pero si todo lo ponemos a una distancia de 10 parsecs, ese solecito ya nos va a ver como que tan brillante, ya se va a ver mucho más opaco, se va a ver de una magnitud ya más grande. Entonces, por ejemplo, si pusiéramos al lado del Sol, ahí a Rigel, pues Rigel obviamente y Betelgeuse, por ejemplo, se van a ver mucho más brillantes que el Sol, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que la magnitud absoluta, por ejemplo, de Rigel va a ser un valor más real, más físico, pues no es físico completamente, pero o sea, es un valor ya como que más relacionado a las indistinguibles que en realidad pueden ser estrellas que si nos acercáramos y las tuviéramos a la distancia del Sol serían exageradamente brillantes, serían muchas veces más brillantes que el Sol. Entonces, por eso cuando ya nos referimos a la magnitud absoluta, es un valor ya un poco más importante. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones. Esta es una ecuación que le da el valor de magnitud relacionando el flujo que nos llega del objeto con un flujo de un objeto de magnitud 0, ¿cierto? Ese sería el valor de la magnitud. Y tenemos esta otra ecuación que nos relaciona la magnitud con la magnitud absoluta. Y esta es súper interesante porque nos la relaciona con la distancia también. Para que vean, entonces la diferencia en magnitud nos dice algo sobre la distancia a los objetos, ¿cierto? Claro, imagínense la situación. Esta distancia que hay en esta ecuación está en parsecs. Es bien importante para lo que vamos a hacer a continuación. Pero antes del problema, vamos a ver qué es el diagrama Hertzsprung-Russell o diagrama HR. Es el diagrama en el que, digamos que se ubican las estrellas de acuerdo a su tipo espectral. Entonces, mirar, voy a poner el puntero de nuevo, digamos, entonces, así es, O, B, A, en fin, que vimos ahorita, O, B, A, Fine Girl, Kiss Me, no, no, Kiss Me. Bueno, entonces hacia este lado están las temperaturas más bajas, hacia este lado están las más altas, hacia abajo están las magnitudes mayores, es decir, menor brillo. ¿Sí se acuerdan? Que es al revés. A mayor magnitud, menor brillo. Entonces estas estrellas, por ejemplo, esta estrella esta punta, lo más grande de la vida y lo más caliente de la vida también. Pues también es temperatura, es brillo, tamaño, todo. O sea, esto relaciona muchas cosas. Miren acá está el eje de temperatura,
el tipo espectral, la magnitud absoluta. Y las estrellas que se encuentran en esta zona, se me pasó, son las estrellas de la secuencia principal. ¿Cuál es la característica de todas estas estrellas? ¿Alguien se acuerda? Bueno, si no se acuerdan. Lo que comparten todas estas es que todas están en la parte de fusión de hidrógeno, convirtiéndolo en helio, y ahí están todas las estrellas que están acá, están haciendo eso. Como les comentaba, el 90% de las estrellas que vemos están en esta zona, ¿sí? Y ya en estas zonas es ya cuando las estrellas empiezan a envejecer. O sea, digamos, la estrella nace como ubicada y así. O sea, una estrella en su vida se va a mover por todo este sistema, pues no por todo, por un caminito ahí en este diagrama Hertzsprung-Russell. Pero bueno, entonces tenemos la zona de gigantes, también acá, gigantes, la zona de secuencia principal, y la zona de enanas blancas, acá. Esas son como las zonas principales del diagrama Hertzsprung-Russell. Y ya pues relacionada a la temperatura, con el color, con el tipo espectral, todo eso. Ahora, ¿qué relación tiene esto con los cúmulos estelares? Que era otro tema que yo quería agregar, pero ya estoy como corta de tiempo para decirlo, y es que los cúmulos estelares son muy importantes para medir distancias. Son supremamente importantes para nosotros medir distancias en el universo. ¿Por qué? Bueno, tenemos varios tipos de cúmulos, ¿cierto? Cúmulo globular, cúmulo abierto. Estos cúmulos son muy viejos, estos cúmulos son muy jóvenes y sobre todo podemos decir que todos estos son jóvenes porque son estrellas azules, lo que hablábamos ahorita, son estrellas que aún, por ejemplo, están envueltas como en la misma nebulosa de la que nacieron. Entonces uno ahí las ve y uno dice, no, pues súper jóvenes están estas estrellas. Hay, digamos, en estos cúmulos hay variedades de estrellas, o sea, hay estrellas de mucha masa que evolucionaron muy rápido y estrellas de masa más pequeñita que se demoran un poquito más en evolucionar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú coges una foto de, digamos, este cúmulo, tomas una foto en, yo qué sé, en un color, no sé, azul y otra foto en color rojo, y luego sacas la magnitud de cada estrella en cada uno de estos diagramas, en color rojo y en color azul, sacas su magnitud. Diagrama color magnitud es un diagrama similar al Hertzsprung-Russell, este se llama diagrama color magnitud. Lo que vas a encontrar es que se va a formar como la secuencia principal de este diagrama. Se va a formar como están realmente ubicadas en la secuencia principal, ¿cierto? Entonces, esto nos va a dar una idea. Resulta, hay las estrellas más grandes, las más masivas, van a empezar a pasar muy rápidamente a la zona de gigantes. Entonces empiezan a pasar de acá a acá, de acá a acá, y así. De acuerdo a lo que haya alcanzado a salir, digamos, de acuerdo a la masa, las que hayan alcanzado ya a salir hacia la zona de gigantes, ahí podemos ver la edad del cúmulo. Súper, un dato, wow, a mí me dejó súper impactada cuando lo escuché por primera vez. Entonces, partes importantes de este diagrama, ¿cierto? La parte de secuencia principal que iría como por acá. Y está esta parte que se llama el turn-off point, que es el punto en donde ya se nota que las estrellas están saliendo de la secuencia principal. Es decir, si esto es un cúmulo, digamos que ya tiene cierta edad, porque ya tiene cierta cantidad de estrellas en la zona de gigantes. Pero si es un cúmulo más joven, vamos a ver que el turn-off point puede estar por acá más arriba y pueden haber menos estrellitas en esta zona. Si es un cúmulo recién nacido, bebé, todas recién nacidas, entonces no todas van a estar aquí en etapa de secuencia principal e incluso en etapa de protoestrella y no van a estar en
en la zona de gigantes. Entonces esto es súper importante. Tener en cuenta este turn off point es un mundo de diferencia. Y para terminar, les dejo este hermoso problema de las Olimpiadas del año pasado de la universidad, que justamente va con el concepto de turn off point del diagrama y con el concepto de magnitud, ¿cierto? Entonces, bueno, ya está como tarde, lo vamos a leer, lo vamos a pensar, lo vamos a discutir, pero les queda, yo creo que como de tareita, porque creo que no alcanzamos. Yo les digo que les debería dar más o menos y ya. Entonces, dice, uno de los mayores desafíos en astronomía es aquel de calcular las distancias a las que se encuentran los objetos que observamos, lo que les comentaban. Entonces usamos los cúmulos, estos cúmulos, como les comentaba, son muy importantes para calcular distancias. La otra forma es con las supernovas tipo 1A, la otra forma es con las estrellas variables, y la otra forma es con paralaje, pero el paralaje solo sirve para las estrellas más cercanas. Entonces empezamos a recurrir ya a estas cosas. Listo. Una de las formas en las que podemos lograr este objetivo es midiendo el brillo de un objeto desde la Tierra, magnitud aparente M, y a partir de sus propiedades físicas, saber cuánto brillará puesto a 10 parsecs de distancia. ¿Sí ven la importancia de esto? Así, aplicando la ecuación del módulo de distancia, o sea, la que les mostraba ahorita, en donde de esta en parsecs se puede saber a qué distancia está el objeto. Imagínense. Entonces acá nos muestran un diagrama, color magnitud. Esto está en filtro B y en filtro V. O sea, se tomó la foto en dos filtros, se sacó la magnitud y de ahí se sacó la información, el diagrama, listo. Eso fue lo que se hizo. Y acá tenemos entonces, en este eje es como referente al color. Este eje magnitud aparente y este eje magnitud absoluta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, en la figura de arriba se muestra el diagrama color magnitud del cúmulo estelar Messier 67. En él se puede reconocer la secuencia principal y el punto de retorno de la misma, turn off point. Esto es el punto donde el diagrama deja la secuencia principal después de que a las estrellas en él se les agote su combustible, lo que les explicaba. Las estrellas van saliendo a la secuencia principal, se van hacia la zona de gigantes, entonces ahí se puede ver la vejez del cúmulo, por decirlo así. Entonces, primero hay que identificar la magnitud aparente M y la magnitud absoluta M mayúscula del turn off point. Y después toca estimar la distancia a la cual se encuentra dicho cúmulo respecto a la Tierra. Para eso se utiliza esta ecuación, que es la misma de las diapositivas. Se utiliza esta ecuacióncita de acá. ¿Cierto? Miren que aquí está distancia, está M y M. Nosotros vamos a sacar de este diagrama M y M. Y ya solo nos queda despejar la distancia. Aquí nos dan un truquito, por si no nos acordamos, de la definición del logaritmo de un número, para que nos acordemos de aplicar esta propiedad, ¿cierto? Entonces, logaritmo en base B de X igual a A va a ser lo mismo que X igual a B a la A, ¿cierto? Es como si no es elevar a la potencia, sino en base 10 eleváramos todo esto a estas potencias. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces ya aquí para despejar X, eso es lo que se hace. O sea, esta base tiene que pasar a ser la base acá y se eleva a la A. Entonces, bueno, lo primero, bueno, en 2 minuticos, ubicar el turn off point. A ver, ¿quién se atreve a decir cuál es la magnitud absoluta y cuál es la magnitud aparente y la absoluta del turn off point? No sé si ahí la ven. O si alguien incluso, no, entiendo que ustedes no, bueno, no. Pero, ¿quién se atreve de pronto a decir un numerito al azar? Hoy están más callados. Pero bueno. Ya no, ya estamos cansados, Lice. Ya no queremos hacer nada. No. Cualquier número, pueden decir lo que sea. Eso, súper. Esa sería la magnitud aparente. Eso, perfecto. Ay,
qué juicio, me encanta. Sí, eso, como entre 12 y 13. Y la absoluta sería, más o menos, sí, como 3, ¿cierto? Porque el turn of point está como acá. ¿Sí lo ven? Sí es obvio para todos. O sea, no obvio, pues, sino que se ve fácil, se ve un poco fácil. Si no lo ven, no hay problema, o sea, analícenlo con más cuidado, compárenlo. Ustedes saben que yo les paso estas diapositivas, obviamente, lo comparan las dos imágenes, la otra es un poco más clara que esta, entonces, para que de pronto les quede como un poquito más claro el concepto y cómo verlo. Listo, sí, ese es el turn of point. Ya lo que tienen que hacer es aplicar esta ecuacioncita. Entonces, lo único que tienen que hacer es despejar D, ¿cierto? Ahí por encimita les digo que es pasar a dividir el 5, luego en base 10, ambos lados, te queda 10 a la m menos m sobre 5 igual a d sobre 10, pasan el 10 a multiplicar y ya ahí les da la distancia. No está difícil, en serio. En la calculadora lo hacen con tranquilidad, suavecito, calmados. Se supone que la respuesta da como entre 800 y 900. A mí me dio un poquitico abajo de 800, pero ese es como el valor. ¿Sí? Entonces, traten de hacerlo con calma, tranquilitos. Si no les da, pues nos comentan, ¿cierto? Es algo que tal vez puede tardar un poquito, aunque yo creo que ustedes ya tienen todas las herramientas para saber hacer esto. Y ya les dije más o menos cómo debería quedar, ¿cierto? Lo más importante acá es que se acuerden cómo es que funciona lo del logaritmo. Si no se acuerdan, repásenlo también, porque es importante que ustedes tengan esas cositas claras cuando vayan a hacer las olimpiadas. ¿Sí? Tampoco se desesperen porque todavía falta tiempo, sino que se ponen a estudiar juiciositos y ya. Y bueno, con eso creo que vamos concluyendo. Para los que les interesa la información sobre caos, yo le paso a Agustín nuestros enlaces, pues como el enlace a nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, correo. Me pueden escribir a mí también directamente, a mi WhatsApp, o directamente a Instagram o lo que sea. Nosotros siempre estamos subiendo ahí como el enlace de los encuentros y siempre estamos avisando cuándo vamos a hacer el encuentro. Hacemos encuentros los lunes cada 15 días a las 7 de la noche para que se animen a acompañarnos. Traemos muchos invitados especiales, pero es puramente divulgación. Ahí sí no hacemos ejercicios, sino que solo divulgamos y cositas lindas y como para que se animen y ya. O sea, para que se animen, pero ahí no hacemos ejercicios. Entonces, cordialmente invitados todos. Pues ojalá se animen a ir este lunes, aunque este lunes vamos a hablar de evolución estelar porque ya lo tengo preparado, entonces me sale más fácil. Pero dentro del lunes en 15 vamos a hablar de agujeros negros. Entonces, para los que están ahí curiositos sobre agujeros negros, ahí les hago la invitación. Y bueno, yo creo que eso sería todo por hoy. Siempre me alargo mucho, pero es que este tema es bastante emocionante. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, comentario, lo que sea, me pueden decir. Cualquier aporte, Liz, no me gustó cómo hablaste, si me gustó, lo que quieran. O no entendí tal cosa, me comentan lo que quieran. Estoy disponible para lo que necesiten, chicos. Y muchas gracias, muy contenta de estar en este espacio y ojalá les haya gustado. No, Lizeth, muchísimas gracias. Muchas Prendería gracias. cámara, pero tengo el internet vuelto mierda, entonces, nada, muchas gracias por esta clase tan chévere, tan bacana. Sí, pues, y no hay problema con, no, incluso te rendí el tiempo, justo nos dio. Qué gustico. Sí, quedó gustico, no, y eso da para hablar un montón de cosas y con toda seguridad que eso lo disfrutaron mucho. Anuncio parroquial, para los que tienen vista al Lori Occidente, está haciendo una tarde súper bonita para que se asomen y tomen foticos y eso. Si quieres, pásame los links, Lizeth, voy a dejar de grabar.